Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Continuando con el análisis de la Ley General de Sociedades, el día de hoy nos vamos a referir a un tema que es importantísimo, o mejor dicho, a varios temas que son importantes para conocer mejor el desarrollo del aspecto jurídico de una sociedad, de una persona jurídica de esta naturaleza. Y por ejemplo es lo referido a la nulidad del pacto social. Obviamente entendemos que la nulidad del pacto social refiere a una vez inscrita la escritura pública de constitución. Y una vez inscrita la escritura pública de constitución, la nulidad del pacto social solo puede ser declarada por lo siguiente: por incapacidad o por ausencia de consentimiento válido de un número de socios fundadores que determine que la sociedad no cuente con la pluralidad de socios requeridos por la ley, por constituir su objeto alguna actividad contraria a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, por contener estipulaciones contrarias a normas legales imperativas u omitir consignados aquellos que la ley exige, y por omisión de la forma obligatoriamente prescrita. Es decir, el pacto social, es decir, la sociedad inscrita en el registro público, también puede ser declarado nulo, y el artículo 33 de la Ley General de Sociedades nos establece cada una de las situaciones por las cuales puede darse esta nulidad. Pero así como puede ser declarado nulo el pacto social, es decir, la inscripción de la sociedad, también los acuerdos que tome la sociedad después de inscrito pueden ser declarados nulos. Son nulos los acuerdos societarios adoptados por omisión de las formalidades de publicidad prescritas, contrarios a la ley que interesan al orden público o a las buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto social o del estatuto, o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de uno o varios socios. Son nulos los acuerdos adoptados por la sociedad en conflicto con el pacto social o el estatuto, así cuenten con la mayoría necesaria, si previamente no se ha modificado el pacto social o el estatuto con sujeción a las respectivas normas legales y estatutarias correspondientes. La nulidad se rige por lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 36, salvo en cuanto al plazo establecido en el artículo 35, cuando esta ley señala expresamente un plazo más corto de caducidad. Es decir, los acuerdos societarios también pueden ser declarados nulos. ¿Por qué? Porque se han omitido las formalidades para llevarse a cabo. Por ello es que, por ejemplo, las calificaciones de los documentos que se quieren inscribir en el registro público tienen una exhaustiva revisión legal por parte de los funcionarios del registro público, y con ello nos quiere decir entonces que la norma de derecho societario, que son de orden público, no tienen formalidades establecidas, y todos y cada uno de ellos tienen que establecerse de manera rigurosa en los acuerdos de carácter societario. Caso contrario, podrían ser declarados nulos en la vía judicial. Respecto de los beneficios y pérdidas que tienen los socios al final de cada ejercicio, se ha establecido lo siguiente: la distribución de beneficios a los socios se realiza en proporción a sus aportes al capital. Sin embargo, el pacto social o el estatuto pueden fijar otras proporciones o formas distintas de distribución de los beneficios. Todos los socios deben asumir la proporción de las pérdidas de la sociedad que se fije en el pacto social o el estatuto. Solo puede exceptuarse de esta obligación a los socios que aportan únicamente servicios. A falta de pacto expreso, las pérdidas son asumidas en la misma proporción por los beneficios. Está prohibido que el pacto social excluya a determinados socios de las utilidades o los exonere de toda responsabilidad por pérdidas, salvo el último caso establecida para los socios que aporten únicamente servicios. Es decir, debemos saber que todos los socios, sin excepción, salvo los que hemos señalado en la norma, forman parte o están a cargo de los beneficios y están a cargo de las pérdidas en la sociedad. Cuando hay beneficios, se repartirán de acuerdo con las acciones que cada uno de ellos tenga.
Cuando haya pérdidas en la sociedad, cada uno de ellos tendrá responsabilidad de acuerdo con las pérdidas, de acuerdo con las acciones que cada uno de ellos indique o tenga. Las publicaciones, por ejemplo, en el registro público, pueden dar lugar a que los acuerdos societarios puedan ser declarados nulos. Por ello es que no se puede incumplir las publicaciones de las convocatorias o de los acuerdos societarios tomados. Por ejemplo, las publicaciones a que se refiere la Ley General de Sociedades serán hechos en el periódico del domicilio de la sociedad encargado de la inserción de los avisos judiciales. La sociedad con domicilio en Lima y Callao hará las publicaciones cuanto menos en el diario oficial El Peruano. La falta de publicación dentro del plazo exigido por la ley de los avisos sobre determinados acuerdos societarios en protección de los derechos de los socios o de terceros prorroga los plazos que la ley confiere a estos para el ejercicio de sus derechos hasta que se cumpla con realizar la publicación. Es decir, la publicación de los acuerdos societarios en materia societaria es trascendental. Por ello es que los gerentes, los socios o los directores de una sociedad tienen que saber que sus acuerdos tienen que estar debidamente publicitados. O sea, los acuerdos que los señala la norma correspondiente. Es decir, la publicación de los acuerdos societarios es trascendental, ¿no?, para la vida de la sociedad. Un tema que tiene que ver con la formalidad, es decir, cómo se inscribe en el registro público, con qué se inscribe en el registro público, tiene que ver con el artículo 46 de la ley. Es decir, sobre las copias certificadas. Las copias certificadas a que se refiere la presente ley pueden ser expedidas mediante fotocopias, autenticadas por notario o por administrador o gerente de la sociedad, según sea el caso, con las responsabilidades de ley. Las copias certificadas para los actos que requieran inscripción deberán ser certificados por notario público. Lo primero que debemos entender en este aspecto es que en el registro público mínimo se inscribe con copias certificadas. Por copias certificadas por el notario, no por el gerente o por el administrador. Para los temas internos de la sociedad, para otros temas que no atañen al registro público, sí pueden hacerse por copias autenticadas por su administrador o por su gerente. Pero para inscribir en el registro público deberán ser copias certificadas. Pero ojo, un tema adicional es que las copias certificadas, por si acaso, no son las copias legalizadas. Las copias legalizadas notariales son la fotocopia de un documento original donde el notario certifica que esa fotocopia es idéntico al instrumento notarial que ha tenido en su presencia. Esa es una copia fotostática legalizada. La copia certificada no es una copia fotostática legalizada. La copia certificada tiene formalidades conforme a la Ley General de Sociedad, a la ley del notariado. Por lo tanto, el notario certifica las copias que se le presentan en el libro correspondiente o en hojas sueltas, le da la calidad de copia certificada y con ello se inscribe en el registro. O sea, no es un simple documento legalizado, es una copia certificada que identifica la procedencia y la ubicación del acta correspondiente. Por lo tanto, es un documento estrictamente formal y sirve para inscribir en el registro público. Otra de las formalidades que se necesita para inscribir en registros públicos es, y por antonomasia, la escritura pública. Ahora, los derechos que tiene un socio, ¿no?, en contra de la sociedad o viceversa, ¿no?, respecto de los derechos que otorga la Ley General de Sociedades, ¿no?, caducan por si acaso a los 2 años. O sea, si yo tengo un problema con la sociedad y deseo denunciarlo, ¿no?, deseo declarar la nulidad de algún acto correspondiente, ¿no?, deseo acudir a la vía judicial para hacer valer mi derecho, tengo 2 años. Tengo 2 años para hacerlo. Vencido este plazo, caduca mi derecho de realizar cualquier pretensión en contra de la sociedad. Cuando en uno de los videos, en uno de los audios, habíamos señalado que las sociedades anónimas son sociedades de capital y, por ejemplo, las sociedades civiles son sociedades de persona, habíamos hecho una diferenciación para conocer cuál es la nomenclatura jurídica de cada una de estas sociedades. Y la Ley General de Sociedades, por la importancia que da a la sociedad anónima, ubica primero para conocer a la sociedad. ¿Cuáles son las disposiciones generales de una sociedad anónima? Por ejemplo, ¿qué me importa a mí en una sociedad anónima? Bueno, primero que es una sociedad de capitales.
Segundo, que como sociedad anónima tiene una denominación. No tiene una razón social, tiene una denominación. Es decir, el nombre social de una sociedad anónima es una denominación. Y la ley señala que la sociedad anónima puede adoptar cualquier denominación, pero debe figurar necesariamente la indicación sociedad anónima o sus siglas SA. Cuando se trate de sociedades cuyas actividades puedan desarrollarse de acuerdo a la ley solo por sociedades anónimas, el uso de la indicación es facultativo. ¿Qué quiere decir ello? Cuando tú constituyes una SAC, una SA, tú tienes que ponerle un nombre y además tienes que ponerle la sigla SA o el nombre sociedad anónima. Tú consigues tu denominación, reservas tu nombre en el registro, o aunque no lo reserves, cuando vas a constituir tu sociedad tienes una denominación y a esa denominación lo tienes que agregar las palabras sociedad anónima o las siglas SA. ¿Qué otra cosa aparte de la denominación es importante en una sociedad anónima? Su capital y la responsabilidad que tiene cada socio respecto a ese capital. Es decir, la ley ha precisado la importancia suprema de la sociedad anónima. El capital y la responsabilidad de los socios es importancia suprema de la sociedad anónima. En la sociedad anónima el capital está representado por acciones nominativas y se integra por aporte de los accionistas, quienes no responden personalmente de las deudas sociales. No se admite el aporte de servicios en la sociedad anónima. En la sociedad anónima el capital está representado por acciones y que tienen un nombre, son nominativas. Y este capital se integra por los aportes de los accionistas. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Es que el capital en una sociedad anónima está dividido en acciones. En una SRL, en una sociedad civil, en una sociedad colectiva, el capital está dividido en participaciones. En una sociedad anónima, el capital está dividido en acciones. Por eso es que al socio en una sociedad anónima le llaman socio accionista. Al socio en una SRL se le llaman socio participacionista. Las acciones son nominativas. ¿De dónde nacen? Del aporte de los accionistas. Y dice que los accionistas no responden personalmente de la deuda de la sociedad. Es decir, la sociedad te responde por sus deudas hasta donde alcance su capital. Cuando la sociedad tiene problemas con los acreedores y los acreedores empiezan a cobrarle a la sociedad, le pueden cobrar a la sociedad hasta donde se alcanza su capital, pero no le pueden cobrar más. No pueden ir en contra de los socios. Es decir, los acreedores en una sociedad anónima solo pueden cobrar hasta donde alcance el capital de la sociedad, pero no le pueden cobrar de su propio peculio a cada uno de sus accionistas. El accionista podrá tener dinero, podrá tener muchos bienes, pero el acreedor no podrá cobrarlo a él de sus peculios por la deuda que la sociedad ha suscrito con este accionista. Otro tema importante en la sociedad anónima es la suscripción y el pago del capital. ¿Qué significa esto? Cuando tú constituyes una sociedad, es necesario que su capital esté suscrito totalmente y cada acción por lo menos pagado en una cuarta parte. Entonces, tú suscribes tu capital. ¿Cuánto de capital vas a suscribir? Mira, 10.000. Somos socios, 5.000 cada uno. Ya está. ¿Cuánto he suscrito? 5.000 de capital. ¿Los 5.000 total? Sí, los 5.000 yo y los 5.000 mi otro socio. ¿Qué quiere decir esto? Que es una obligación de la ley suscribir mi capital. Y por lo tanto suscribir cada acción, pero no es obligatorio que yo pague todas las acciones que he suscrito. Si he suscrito 5.000, como pongo en el ejemplo, solamente puedo pagar, o sea, tengo la obligación de pagar hasta la cuarta parte, es decir, 1.250 soles, el 25% de cada acción. O sea, no tengo por qué, no es obligatorio para mí. Si no tengo, no lo voy a hacer, o sea, pagar los 5.000 soles del capital correspondiente, ya sea en bienes dinerarios o bienes no dinerarios. Por lo tanto, entonces, la suscripción y el pago del capital en una sociedad se da. Suscripción, la totalidad, y el pago solamente del 25% como obligación. Claro, si quiero pago todo, pero si no puedo, tengo la obligación solamente de pagar hasta el 25% de cada acción. Nos hemos dado cuenta entonces que el capital, que la denominación, que las acciones son fundamentales en el nacimiento de la sociedad anónima. Ahora, la sociedad anónima, de acuerdo con su forma, de acuerdo con su tipo societario, se puede constituir de dos maneras: de manera simultánea o por oferta a terceros. ¿Qué significa ello? La constitución simultánea de la sociedad anónima se realiza por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo acto suscriben íntegramente las acciones. Esto significa entonces que en la constitución simultánea voy a realizar
voy a constituir mi sociedad en un solo acto. Por ejemplo, si deseo constituir una sociedad anónima o una sociedad anónima cerrada, una SAC o una SA, todo lo voy a hacer en un solo acto. Hoy día reservo mi nombre en el registro, hoy día mismo pago el capital en dinero en el banco, o si no es en dinero, si es en bienes, hoy día suscribo mi declaración jurada de aporte y el mismo día me está recibiendo el gerente con la declaración jurada de recepción de los aportes y el mismo día le llevo al notario la minuta de constitución del pacto social que contiene el estatuto y luego el notario eleva a escritura pública y si es posible el mismo día lo estoy llevando al registro público para inscribir. Es decir, todo el proceso de la constitución de la sociedad lo he hecho en un solo acto y mejor todavía hasta en un solo día. Eso es constitución simultánea, es decir, no hay periodos de tiempo prolongados, ¿no?, en el que sí ocurre en el otro tipo de constitución que es por oferta a terceros, pero en la constitución simultánea todo se da en un solo acto. Y todo este acto lleva dos cosas relevantes, el pacto social y el estatuto. ¿Y qué debe contener el pacto social? O sea, ¿qué datos debo llevar ante el notario? ¿Qué me va a solicitar el notario? Aquí va. Los datos de identificación de los fundadores. Si eres persona natural, tu nombre, tu domicilio, tu estado civil, el nombre de tu cónyuge si eres casado. Si eres persona jurídica, tu denominación o razón social, el lugar de tu constitución, su domicilio, el nombre de quien la representa y el comprobante que acredita la representación. Tu vigencia de poder, por ejemplo. La manifestación expresa de los accionistas de constituir una sociedad anónima. Cuando constituyes una sociedad anónima, tienes que declarar de manera expresa: señor notario, quiero constituir una sociedad anónima. ¿Cuál es el monto de tu capital? ¿No? ¿En cuántas acciones se divide? ¿No? ¿Cómo vas a pagar el capital? ¿No? ¿Cómo está aportando cada socio? ¿No? El nombre de los datos de identificación de tus primeros administradores, quién es tu gerente, los datos de tu gerente, quiénes son miembros de tu directorio, los datos de los miembros de tu directorio y tu estatuto. Este estatuto es el reglamento de la sociedad, es el reglamento que va a regir la vida de la sociedad, la vida de los socios. ¿Y qué debe contener el estatuto? La denominación de la sociedad, la descripción de tu objeto social, y hemos señalado nosotros en otro audio que es el objeto social. O sea, el objeto social debidamente detallado constituye el objeto. El domicilio de la sociedad, eso es importante que contenga el estatuto. El plazo de duración de la sociedad, y hemos dicho, el plazo de duración de la sociedad puede ser determinada o indeterminada. El monto de tu capital, en cuántas acciones está suscrito, cuál es el valor de cada uno y cuánto se pagó por cada acción, en cuántas clases de acciones está dividido tu capital, cuál es el régimen de los órganos de tu sociedad, cuántos gerentes vas a tener, ¿no? Si vas a tener directorio o no, en caso de ser una SAC, ¿no? Si vas a tener otros administradores. Tiene que haber requisitos de cómo vas a aumentar y disminuir tu capital, cómo vas a modificar tu pacto social, cómo vas a modificar tu estatuto. Tienes que tener normas sobre la distribución de tus utilidades. Tienes que tener normas sobre tu disolución, sobre tu liquidación, ¿no? Y otros pactos ilícitos que estimen los accionistas. Esto es lo que constituye la constitución simultánea, todo de un solo acto. Pero la otra forma de constituir es la constitución por oferta a terceros. ¿Qué quiere decir ello? La sociedad puede constituirse por oferta a terceros sobre la base del programa suscrito por los fundadores. La única sociedad que se constituye por oferta a terceras es la sociedad anónima abierta, es decir, la sociedad SAA. Esta es una sociedad que no se va a constituir en un solo acto, sino a través de un programa de fundación, un plazo de duración de varios meses, y al finalizar estos meses recién se otorga la escritura pública y se inscribe en el registro público. Por eso se llama constitución por oferta a terceros. Esto refiere al gran capital. Con esto se constituyen las AFP, los bancos, ¿no?, las grandes empresas mineras, etc. Y la sociedad anónima abierta debe tener un programa de constitución. Este programa de constitución tiene el nombre de sus fundadores, o sea, de quiénes son los de la idea inicial para formar esta sociedad, el proyecto del pacto y del estatuto social para que el que se integra a esta sociedad sepa cuáles son los requisitos, ¿no?, y cuáles son los deberes, las obligaciones y los derechos que tienen los socios, ¿no?, el plazo para suscribir las acciones, ¿no?, la información sobre aportes dinerarios, los criterios para reducir suscripciones, el plazo en el que se va a otorgar la escritura de constitución, etc. Y obviamente este programa debe ser publicitado de acuerdo a ley. Y hemos señalado, ¿no?, cuáles son las formas de publicitar, en qué periódico uno tiene que
que publicitar los acuerdos de una sociedad. Fíjate tú, el que constituye una sociedad anónima cerrada o sociedad anónima simple, pura, o sea, una SA, ¿no? El que constituye, él es el socio fundador. En cambio, una sociedad anónima abierta, el que constituye la sociedad son todos los socios. Pero los fundadores son los primeros que tuvieron la idea, los que hicieron el programa de constitución, los que firmaron el programa de constitución. A ellos nomás se les considera socios fundadores. Por eso es que la ley señala que en la constitución simultánea son fundadores aquellos que otorguen la escritura pública de constitución y suscriban todas las acciones. En la constitución por oferta a terceros son fundadores quienes suscriben el programa de fundación. Y ahí señala una serie de responsabilidades respecto de los fundadores. Los beneficios, las obligaciones y los derechos que tienen los fundadores en cada uno de estos tipos de sociedades. Otro tema importante respecto de las sociedades anónimas son los aportes. En la sociedad anónima solo se puede aportar bienes o derechos susceptibles de evaluación económica. En las sociedades anónimas no se puede aportar servicios, no se aporta inteligencia. Por eso es que en una sociedad anónima lo que importa es lo que aportaste y no quién eres. Porque cuando importa quién eres, estamos frente a una sociedad de personas y allí sí se puede aportar servicios, se puede aportar inteligencia del ser humano que está constituyendo la sociedad. En cambio, en una sociedad anónima solo tienes que aportar bienes o derechos que tengan valor económico. Bienes, por ejemplo, dinero. Bienes muebles, inmuebles, inscritos, no inscritos, títulos, valores, etc. Derechos de crédito. Derechos susceptibles de evaluación económica, por ejemplo, una marca, un know-how. Eso tú puedes aportar en una sociedad anónima. O sea, bienes o derechos susceptibles de valoración económica. Otro tema importante en las sociedades anónimas se refiere a las acciones. Las acciones representan partes alícuotas del capital. Todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, con la excepción prevista en el artículo 164 y las demás contempladas en la presente. O sea, ¿qué es una acción? Una acción es una alícuota parte, una parte igual del capital, una alícuota parte del capital. Si por ejemplo mi capital es 10.000 y somos dos socios, cada uno hemos suscrito, cada uno tenemos 5.000 acciones y cada acción vale un sol, entonces tenemos 5.000 acciones cada uno y cada uno vale un sol. Eso es la acción, alícuota parte de un capital. Todos tienen el mismo valor nominal. Pero estas acciones, ¿en qué momento se crean? Al otorgarse el pacto social. Cuando yo constituyo la sociedad, en el momento se crean las acciones. O posteriormente cuando aumento el capital. Pero hay un término que es exclusivamente solamente orientador, ¿no? En la práctica no sucede mucho. Al socio no le importa en qué momento se crean las acciones. Al socio no le importa si las acciones están totalmente suscritas o medianamente pagadas, ¿no? En qué momento se emiten las acciones o en qué momento se suscriben las acciones. Lo que importa al socio es conocer cuál es la división del capital en acciones y cuánto de capital tiene, cuántas acciones tiene la sociedad para saber cuántos votos va a tener en las reuniones correspondientes, en las juntas correspondientes referidos a ellos. ¿Qué más es importante respecto a las acciones? Es que las acciones son indivisibles. Si por ejemplo un socio que ha tenido una acción, cada acción valorizado en 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 o 1.000.000 cada acción, si por ejemplo ha fallecido y deja 5 herederos, los 5 herederos son dueños de esa acción en copropiedad. Es decir, entre todos son dueños de una acción, pero obviamente cuando van a una reunión, a una asamblea, no van a aparecer los 5 a la reunión. No puede decir uno, yo tengo en representación del 20% de aquella acción, ¿no? O el otro asiste en representación del 20% de cada acción. No es así. La ley obliga, ¿no?, que los copropietarios de acciones deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responden solidariamente frente a la sociedad de cuántas obligaciones deriven de la calidad de accionista. Es decir, dependiendo de cuántas acciones son copropietarios, eso va a ser su responsabilidad. Por eso es que a las acciones se llaman acciones indivisibles. Ahora, ¿en qué momento soy propietario de la acción? O sea, ¿dónde yo averiguo quién es accionista de una sociedad? ¿Cómo averiguo cuántas acciones tiene un socio en una sociedad? En principio debemos decir lo siguiente. Cuando yo quiero averiguar quién es accionista en una sociedad, no me voy al registro público, porque allí no está la calidad de accionista en el registro público. Si quiero saber quién es participacionista en una sociedad, sí puedo ir al registro público, porque allí está la división de las participaciones, porque las participaciones se inscriben en el registro público. Las acciones
de cada socio no se inscriben en el registro público. Lo que se inscribe en el registro público es el capital dividido en tantas acciones, pero no cuántas a favor de qué socio. Por eso es que la ley señala que la sociedad considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones. Es decir, existe un libro llamado Matrícula de Acciones que mantiene en su poder el gerente general de una sociedad, y en esta matrícula de acciones es donde encuentras todos los datos correspondientes. En la matrícula de acciones se anota la creación de acciones cuando corresponda. Igualmente se anota en dicha matrícula la emisión de las acciones de acuerdo con la ley. En la matrícula de acciones se anotan también las transferencias. Cuando yo vendo una acción, se inscriben en el libro de matrícula de acciones los canjes, los desdoblamientos, la constitución de derechos y gravámenes. Si yo quiero embargar una acción, lo tengo que embargar en la misma sociedad. El juez tendrá que comunicarlo al gerente para que inscriba en el libro matrícula de acciones el embargo correspondiente o la carga correspondiente o el gravamen correspondiente en el libro matrícula de acciones respecto a las acciones de tal socio, pero no en el registro público, porque en el registro público no está la calidad de socio de una persona ni de cuántas acciones es propietario. Los convenios entre accionistas y terceros, todo ello se inscriben en el libro matrícula de acciones. La matrícula de acciones se lleva un libro especialmente abierto para dicho fin, esto se compra en la librería. También, si no compro el libro, puedo tener hojas sueltas debidamente legalizadas. Puedo tener un registro electrónico o cualquier otra forma que permita la ley. El libro de matrícula de acciones es el documento correspondiente donde dice tal fulano es propietario y tal fulano dejó de ser propietario. Se entiende que las acciones tienen derecho a voto correspondiente. Existen, de acuerdo a la ley, también acciones sin derecho a voto. Entonces, fíjense ustedes, estimados amigos, el análisis de la Ley General de Sociedades respecto de las sociedades anónimas, ¿no?, es importantísimo. Nosotros creemos que a través de estos videos, obviamente quedamos cortos en el análisis correspondiente, porque son como más de 420 artículos, pues que no se le puede llevar en algunos videos nomás, sino tienen que ser muchos de esto. Por eso es que consideramos que estos videos en su momento tienen que constituir un curso especializado de derecho societario, porque estamos analizando el íntegro de la sociedad. Estamos conociendo a la primera forma societaria, la forma societaria más importante como la sociedad anónima. Hemos conocido a lo largo de todos estos videos las reglas generales de la sociedad anónima, la denominación, la razón social, las acciones, las participaciones, etcétera, de una sociedad, temas que son genéricos, ¿no? Pero ahora estamos entrando a temas específicos como lo ha sido la sociedad anónima, ¿no? Su denominación, las acciones, el libro matrícula de acciones, la constitución simultánea, los tipos societarios, la constitución por oferta a terceros, etcétera, 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 ¿no? Es decir, estamos ingresando a analizar el tipo societario llamado sociedad anónima, ¿no?, de tal manera que nosotros lo conozcamos un poco mejor. En el próximo video, ¿no?, estaremos en el análisis de la ley referido a los órganos de la sociedad. Vamos a entrar en un tema bastante espinoso, y donde normalmente, ¿no?, las personas cometen errores al momento de levantar sus actas correspondientes. ¿Por qué? Porque levantar un acta correspondiente en una junta general de accionistas o en una junta de directorio, etcétera, es complejo, tiene requisitos que son imperativos, ¿no?, y lo cual es... sin su observancia correspondiente pueden llegar hasta a la nulidad del acuerdo societario correspondiente. Y lo que nosotros no queremos es que el accionista correspondiente que ha invertido su dinero en la consecución de sus fines se vea perjudicado por una mera formalidad. A través de estos audios queremos que todas las personas tengan mejor conocimiento en materia societaria, y temas como esto estaremos abordando. En el próximo video nos comprometemos a ver el tema referido a la Junta General de Accionistas y todo lo que deriva de ello, ¿no? ¿no? Estaremos, ojalá, si el tiempo nos permite, entrándole a varios temas, al tema de las convocatorias que deben realizarse, ¿no?, al tema del quórum respectivo en cada una de las
de las juntas universales, las juntas generales de accionistas, las juntas ordinarias, las juntas extraordinarias, las convocatorias personalizadas, la convocatoria judicial, la agenda correspondiente, la participación, el voto, el quórum dentro de la sociedad, etc. Una serie de temas que son trascendentales para que uno realice correctamente, ¿no?, las actas correspondientes cuando se llevan a cabo las sesiones de Junta General de cualquiera de sus formas dentro de la sociedad. Y si veremos la administración de la sociedad, referido al directorio y referido a la gerencia general correspondiente. Ojalá el tiempo nos permita y en un próximo video nos estamos encontrando. Muchas gracias.